Bueno, vamos a hablar un poco de la música de Inti Raymi aquí en Cotacachi, en Imbabura. En primer lugar, para hablar de la música en este tiempo de celebración mayor, que es el Hatun Punya, el día grande, el tiempo mayor, el tiempo grande, hay que referirse a la música que sale de estos instrumentos que se llaman sucus, mishki sucus, que son las flautitas de carrizo. Son las flautitas de carrizo. Estas flautitas de carrizo han pervivido durante todo el tiempo de la colonia y de la república hasta ahora. Y llama mucho la atención, haciendo una interiorización de estos instrumentos, la calidad de testimonio que está reflejado en estos pequeños instrumentos, tan sencillos, tan aparentemente hechos de una forma tan rudimentaria, pero que provocan y promueven una calidad sonora maravillosa. Estas flautitas, por ejemplo, en la memoria oral de los flauteros, de la gente de las comunidades quichuas que viven arriba en la montaña, hacen referencia, en primer lugar, a las estrellas. Siempre que hay mucha gente que es especialista en hablar del Inti Raymi, en hablar del tiempo del solsticio, del sol, de tantas cosas, a mí me gusta ir a abordar el tema del Inti Raymi, del Hatun Punya, por otro lado, un poquito más específico, sin necesidad de hablar de lo que ya se ha dicho. Entonces, lo que trato es de aportar desde este otro lado una reflexión interesante, y es que las grandes celebraciones de aquí en Cotacachi, en Imbabura, en Cayambe, en los pueblos de aquí de la configuración del Caranquis, ¿no? Están referidos a través de las estrellas también, no solo de los solsticios, de los equinoccios, de los lunasticios, de los solsticios, de los movimientos, sino también por las estrellas. Y es que el aparecimiento de las constelaciones y de las estrellas agrupadas son determinantes para hablar también de las grandes celebraciones. En el caso de Inti Raymi, Hatun Punya, San Juan, San Pedro, como diferentes, Cayuma, en cada lugar se le da diferente denominación, ¿no? Entonces, la constelación que indica la presencia de este tiempo celebrativo es la Cruz del Sur, la famosa y célebre Cruz del Sur. Y esa Cruz del Sur es la que está presente en la música, en la memoria, en la religión, en la espiritualidad de la gente quichua que vive arriba en la montaña, y de la gente quichua que es la que se toma la plaza, la que interpreta la música, la que baila, la que sostiene esta tradición prehispánica. Entonces, ¿qué podemos decir en primer lugar de la Cruz del Sur? Que aparece en este tiempo, pero en una forma vertical. La Cruz del Sur ya viene desde el tiempo de Semana Santa. La Semana Santa aquí en Cotacachi es bien importante y es bien profunda. Tiene un contenido mitológico maravilloso. Y desde ese tiempo ya comienza a aparecer la Cruz del Sur, 3 meses antes de Inti Raymi Hatun Punya. Y en ese aparecimiento, ¿sí?, la Cruz del Sur va creciendo. Este es un testimonio que nosotros hemos aprendido de unos taitas de Morlán. En su generosidad nos han compartido esto, ¿no?, para compartirlas con ustedes. Y la Cruz del Sur va creciendo, va subiendo, cada día va subiendo un grado, hasta que cuando llega el 24 de junio, ¿sí?, que se le llama San Juan o se le llamaba San Juan, depende de quién quiera denominar. El 24 de junio, ¿sí?, sale aplomada. No parece una coincidencia, porque eso es un movimiento estelar que no tiene un patrón, es un factor externo que nadie puede dominar, sino que es un hecho ya cósmico, ¿no es cierto? Por eso, en ese 24 aquí existe la toma de plaza que está configurada en torno también a la Cruz del Sur. Y la Cruz del Sur está presente en los instrumentos. ¿De qué manera? Desde su esencialidad, las flautas mishkisucus, denominadas por los taiticos, ¿sí?, tienen aquí siempre impresas o rayadas, ¿sí?, con un cuchillito, a veces con la propia uña dura que tienen los taitas agricultores, ¿sí?, tienen cruces. Y las cruces son determinantes, tienen mucho que ver también con la acústica, ¿sí?,
con la acústica, con la frecuencia, con las ondas, con toda la parte sonora del instrumento. Pero aparte de eso también al instrumento nos están indicando nuestros abuelos de que le están dotando de un contenido simbólico, Depende del tipo de flauta, depende del tipo de cruz. Puede ser la cruz del sur o puede ser la cruz de Orión, porque la cruz de Orión, que es la constelación de Orión, sale antes, ¿no es cierto? Es la que se trabaja para Semana Santa. Entonces, miren, cada cruz, cada constelación tiene su tiempo. Por ejemplo, después de que se acabe este tiempo de Hatun Punya, viene el tiempo de los yumbos. Una vez que termina el Hatun Punya, con un ritual maravilloso que se realizaba ya a finales de julio, que se llamaba San Juan Hichui, que ya no se practica, se practicaba mucho en la comunidad de San Pedro especialmente. Con esta despedida que es del San Juan Hichui, quiere decir despedida del San Juan, ¿no? Con ese ritual que hasta el año de 1989 y inicios de los 90, en San Pedro, en la comunidad de San Pedro, arriba en el cerro, se bailaba, se festejaba, se despedía a esta celebración. Y venía otra, que era Hatun Mama, que es septembrina. O sea, comenzaba en agosto y en septiembre era su clímax. Ahí era el tiempo de los yumbos, la entrada de Santana Mama. No estamos ahorita hablando de eso mismo, pero quiero poner en contexto de que cuando cambiaba de tiempo también cambiaba de estrella, ¿sí? El cielo, la cúpula celeste, el cosmos se comienza a evidenciar con otro cúmulo de estrellas, que es la constelación de Tauro. En Tauro, en el toro, en esta constelación, en el lomito o en el omóplato de Tauro, existen unas 7 estrellitas que se llaman, aquí en Imantaj, las mamitas les llaman las 7 capillas. En Perú se ha oído que otros les llaman las 7 cabrillas o las 7 cabritas, ¿sí? Pero aquí en Imantaj y aquí en Cotacachi, la gente en Quichua les conoce como las 7 capillas, ¿sí? Que son 7 estrellitas que son las que se denominan en Occidente como las Pléyades, ¿no? Entonces, de esas Pléyades ya indican el inicio de otro tiempo, de un tiempo septembrino y del tiempo hermoso de la Santana Mama o de la Hatun Mama o del culto grande o culto mayor que le llamaban. Y ahí es cuando la gente tenía el honor de verle al gran sabio de todos los tiempos de Cotacachi, que era el gran sabio Yumbo Taita Félix Kushkawa Isama. Y él salía con su rondador y con su pijuango, que era una flautita de 6 huecos hecha de hueso de cóndor. Y con su tamborcito, con sus baquetitas, y en sus baquetas también siempre tenían las estrellas. Las baquetas, ¿sí? Los tambores, sinjikara se llama. Todo tenía su estrellita. De manera que una persona curiosa comienza a ver a los instrumentos, siempre va a haber cruces verticales y cruces inclinadas, como una X. Y esas son diferentes relaciones de diferentes tiempos. Por ejemplo, esta es una flautita de Inti Raymi. Entonces tendrá sus cruces verticales porque es la cruz del sur. Si es que es una flauta de Semana Santa, tendrá la cruz, ¿sí?, diferente, que es la cruz de Orión. Y asimismo, en el pijuango, que se acompañaba con el rondador y las payas, tendrá también otras estrellitas que son ya las 7 capillas. Entonces, miren, nosotros podríamos concluir esta conversación diciendo que la naturaleza de nuestra gente antigua es estelar. Entonces, es una importante reflexión y es una importante paréntesis que hay que hacer para no hablar solamente de la fiesta del sol, ¿sí? Yo pienso que hablar solamente de la fiesta del sol de Inti Raymi es limitarle a esta gran celebración. Y digo, ¿por qué limitar si en el discurso de los abuelos están más cosas? Como esta máscara que tengo acá arriba, ¿no? Que ustedes preguntarán cómo así está aquí. Y es porque es una manera, gracias a que han venido ustedes, de hacer evidente una manifestación, un ritual maravilloso que se extinguió en Cotacachi hace más o menos 50 años. Y es súper importante. ¿Por qué? Porque era el anuncio de la llegada de
el Hatun Punya, de este tiempo mayor. Este era el abago, el abaguito, este taitico que está arriba era el abago, ¿sí? Abago. Otros taitas de arriba de Chilcapamba, de Morocho, le conocen como Atzilis. Atzilis, ¿sí? Es como decir como Dios, ¿sí? Como un Dios, ¿no? Este es el gran abago. Y este taitico salía en junio, más o menos la primera y la segunda semana de junio. Este tiempo, que es el que coincide con el tiempo de Corpus Christi. Pero aquí siempre ha sido dual la cuestión. Si es que había un hombre religioso, tal vez impuesto por la iglesia, no importaba porque había también, no encima ni debajo, sino que había paralelo otro nombre, el nombre verdadero, el nombre antiguo, el nombre originario, que era, ¿sí?, el Abago Punya, ¿sí?, el tiempo del abago. Ya les digo, este taitico anuncia la llegada del tiempo mayor, del tiempo grande. Y este taita también trabaja con las cruces, con las estrellas y con instrumentos. Qué maravilloso este tiempo de Inti Raymi, que no solamente es la flautita la que hace bailar a la gente. Este es en el tiempo mayor, en el clímax de la celebración de Inti Raymi cuando sale la flautita. Pero en las previas, ¿sí?, en las semanas anteriores, antes de que llegue el Hatun Punya, el gran día, suena este instrumentito, esta flautita se llama pincuyu, ¿sí? Este pincuyu tiene 3 huequitos, asimismo tiene sus cruces, está relacionado con el mes de mayo y es el que ata entre mayo y junio, es el puente entre mayo y junio. En ese puente se llama el Día de la Cruz. El Día de la Cruz es el 3 de mayo. El 3 de mayo es el Día de la Cruz y es importante aquí en Cotacachi porque existe una cultura de resistencia de más de 500 años de la gente jugando tortas. La gente juega tortas aquí en Cotacachi en las tolas. O sea, si los arqueólogos han pasado, siempre digo esto, los arqueólogos han pasado décadas, desde 1910, 15, los arqueólogos más antiguos han estado búscale, y hasta ahora han pasado un siglo y todavía no nos explican para qué sirvieron, para qué son, cuál es el contexto religioso, mitológico, esencial. Pero aquí en Cotacachi siguen vigentes las tolas. Y en la Cruz Tola del Ejido, un mes y medio antes de que comience el Hatun Punya, ya se comienza a jugar tortas. Los juegos también son importantes, ¿sí? No solo el baile, no solo la sentada de los pies, también los juegos. Ahí se juega las tortas. Hasta ahora la gente juega las tortas. El Día de la Cruz, y tiene que ver con la Cruz del Sur, ¿sí? A veces se confunden creyendo que es solamente la cruz de Jesucristo. Va por ahí también, pero tiene su contexto cósmico siempre. Aquí, no solo en Cotacachi, aquí en Imbabura, en los pueblos caranquis antiguos, siempre las consideraciones, les repito, les digo, son estelares. Si no encontramos las consideraciones estelares, vamos a limitar mucho nuestro discurso y nuestra narrativa y nuestra comprensión de estas maravillosas celebraciones. Bueno, voy a tocar un poquito de este pingullito, en honor a este abaguito que yo he desarrollado mucho cariño con la gente que trabajo, porque se extinguió y es una especie como de nostalgia profunda que sentimos los cotacacheños que amamos a las tradiciones, a la cultura quichua, a las culturas que se han desarrollado aquí. Es un homenaje a este gran personaje que es el abaguito, ¿no? Vamos a tocar unas 3 piecitas mezcladas ahí, siempre con el agüita, el licor o la chichita, que es con lo que se come. Les había dicho que así como se le incrusta cruces a los instrumentos, también se les da de comer, se les da de beber, como que fuera otro ser, otro compañero más, Se les habla, se les reprende. Siempre digo, recuerdo mucho cuando un taitito les reprende, les habla, les amenaza, y siempre cuento que les amenazaba meterles cuando no suenan bien, meterles en la tulpa, ¿no? Es el taita Sánchez, ¿sí? El taita Sánchez, que ya falleció de la comunidad de Santa Bárbara.
Bueno, respecto a los instrumentos más modernos o de naturaleza más occidental, como los rondines, las melódicas, las guitarras, los bandolines, los violines, instrumentos que no son de origen prehispánico, por decirles, se encuentran bastante con alta frecuencia aquí en los pueblos donde se está celebrando en junio. Por ejemplo, aquí en Cotacachi existe el rondín. Sí, antes había el rondín chulla, después ya comenzó a salir la versión del rondín pareado, que el rondín pareado quiere decir de que si estás tocando, soplas, y te suena, por ejemplo, un mi, te suena el mi alto y el mi bajo. Este quiere decir que es 2 octavas, eso es pareado, ¿no? Ya. Sobre la presencia del rondín hay una versión que yo aprendí de Peruca, uno de mis grandes amigos, que fue el maestro Pedro Proaño, gran compositor cotacacheño. Él era el que pareaba los rondines aquí en Cotacachi, arreglaba las melódicas, arreglaba los acordeones, todo lo que es instrumento de lengüeta, ¿no? Entonces él sabía un poco por dónde era la introducción del rondín. Y la propuesta de él era bastante interesante y bastante acertada desde mi punto de vista, porque decía que cuando se hacían las grandes romerías antiguamente, hasta ahora se hace, pero antiguamente las romerías eran fuertísimas, la gente cogía y salían así comunidades enteras de gente que se iban a las lajas. Y en las lajas, allá en Colombia, cuando la gente ya estaba ya de regreso, siempre habían las covachitas, los kiosquitos donde vendían los souvenirs o los recuerditos. Entre esos recuerditos, decía el Peruquita que siempre vendían rondines. Esto sería más o menos allá a mediados del siglo XX, en 1940 y pico, en 1950 y pico. Entonces, por esos tiempos de las grandes romerías, entonces la gente, como iba de todo, iban gente quichua, iba gente mestiza, iba gente afro, pero toda la gente cuando regresaba a los quichuas les debió llamar mucho la atención el rondín, y eran rondines de juguete, sino que esos rondines de juguete se transformaron ya no en juguetes, sino que ya se transformaron en instrumento de sacralidad de este tiempo, porque todo instrumento que se toca en este tiempo ya tiene otra categoría, tiene una categoría sacralizada, ¿sí? Por más que sea una guitarra que haya tocado Paco de Lucía, si ya le metiste a bailar aquí en San Juan, en Inti Raymi, en San Pedro, ya le metiste, ya se transformó esa guitarra, ya se convirtió sin necesidad de haberle puesto, ya está como decir autentificada, certificada ya. Es que es así, eso es la intención que tiene el instrumento para producir la sensación y la sonorificación que tiene que posibilitar el baile. Ya. Entonces, de ahí, desde mediados de los años 50, ya traían los rondines y poco a poco se han ido perfeccionando, ya les digo, antes había el rondín chulla, por ejemplo, cuando yo era niño, vivía yo en el parque y todos los años veía así con sumo interés toditos los días qué instrumentos tocaban, oía, me encantaba oír. Y ya veía los rondines chullas, pero no había pareados, rondines chullas, o sea, oía como tocar una melodía chullita. Ya con el rondín pareado se llena más, ya se llena, la sensación es más potente. Entonces, por ahí comentarles de dónde un poco vino el rondín acá a Cotacachi. Que vemos que en Cotacachi es un lugar donde se ha desarrollado bastante el rondín. Es más, el rondín está comenzando a desplazar un poco a la flauta, ¿no? Sin embargo, miren como el rondín es un instrumento relativamente nuevo y se ha pareado bien con la flauta. Es decir, se ha conectado bien con la flauta. Si ustedes van a bailar en Calera, que es donde en todas las comunidades hay el contexto completo y maravilloso. Pero, por ejemplo, en Calera es bonito ver cómo están tan bien organizados los músicos, que entran los flauteros, acaban la música los flauteros. ¿Cómo saben los flauteros que ya tienen que cambiar, que ya tienen que salir del centro, del chungo, de la bomba, de donde se está bailando, asentando? Es porque los rondineros ya están desde atrás, ya están soplando, avisando de que tiene que cambiar. Entonces la música nunca para, no dice caballo, como decimos aquí, caballo bestia, dice ya no avanzo, puta, aguante un ratico. No, o sea, esto es así, es ahí mismo. Entonces la estrategia es, claro, que existen los dos músicos, los músicos de flauta y los músicos de rondín. Entonces los músicos llaman a la canción, porque la canción también se les llama,
O sea, esa introducción de 3 o 4 golpes que se hace es como el llamado, como es el llamado, ¿sí? El llamado que yo hago con la música. No olviden que la música aquí ya tiene otras consideraciones más profundas, más que tienen un contenido espiritual bien fuerte. Entonces la música tiene ese sentido. Es más, la música es un ser, un eminente ser que existe, que fluye, que viene, que va, que crece, que se reproduce, que se reincorpora. Tanto así que muchos músicos taitas que son flauteros sienten de que la música se fue y dejaron de tocar. Entonces, si alguna vez te encuentras con algún flautero y dices, ¿por qué no toca? Tal vez te diga, si tienes confianza, de que ya no siente la música, que se fue. Se puede robar música, hay estrategias técnicas para robar la música, hay técnicas para adquirir la música y en todos los lugares. Los bandolines de Natabuela, existía un ritual maravilloso en Natabuela. Y es que estos taitas de Natabuela, asimismo, en las previas, en estos tiempos, ¿sí? En el tiempo del Día de la Cruz o en el tiempo ya de Corpus, ya llevaban sus bandolines desafinados y les llevaban a las pacarinas, ¿no? O les llevaban a las fachas o a las quebraditas o a los ojos de agua o a las vertientes, lugares especiales que ellos conocían para hacerle templar por el dueño del sitio. El agua era la que templaba. Entonces, claro, en el testimonio de las personas, de los músicos de Natabuela maravilloso, era que el instrumento se templaba al gusto del dueño, al gusto del agua, porque en el agua es donde adquiría ese poder para poder ser interpretado. Entonces, si pueden ustedes darse cuenta, la profundidad filosófica mismo, ¿no?, que tiene todo. O sea, aquí nada es de gana, nada es de embalde, nada está de más, nada está a menos. Todo está diseñado y construido en una tradición así de bastante esencialidad, de bastante profundidad. Y volviendo a otro instrumento, entonces si hacemos este análisis, así como analizamos lo del rondín, analizamos lo de la melódica, por ejemplo, que últimamente cada vez se va fortaleciendo más aquí en Cotacachi, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, tiene ese mismo contexto de que ya entra a ser un instrumento de la tradición, ya no pasa nada. Yo pienso que no hay que atacar, no hay que privar, no hay que decir, porque aquí no hay un dueño de nada. Aquí la gente que entra, baila y siente y gestiona. Y el que mete un instrumento que le da el gusto de meter y de transformarle, esa es la palabra, de transformarle de un instrumento festivo en un instrumento sacralizado. O sea, que ya dejas de ser que ya tiene otro contexto y ya se le ve diferente. Lo mismo pasa entonces, pero lo que sí puede uno darse cuenta, si en este tiempo se da por todos los pueblos de Imbabura y de Pichincha, se da la vuelta, la diversidad de la música y que está en los instrumentos, ¿sí? Entonces vemos cómo las cuerdas son el material principal de los pueblos cayambis, ¿no es cierto? De los pueblos cayambis, desde Tabacundo, desde todo ese sitio. La gente está con las coplas, sí, está con pero siempre es el San Juanito, el San Juan es él. Por eso el otro día me llamó mucho la atención ver que alguien estaba bailando con huaynos. Me pareció un poco extraño, ¿no? Entonces, tal vez, no sé, será que la fuerza mismo del huayno que está tomando últimamente ya comenzó a bailarse con huaynos en el San Juan. Sin embargo, el tema del San Juanito es horizontal en este tiempo. Ahí uno puede darse cuenta de la gran riqueza y de la gran diversidad musical que tenemos en este tiempo. Si uno recoge y hace un análisis y hace una categorización de los sanjuanitos, tal vez llegaría a registrarse siquiera unas 20 categorías o tipologías de San Juan. Unas 20 categorías de tipologías de San Juan. En cada lugar diferente,
Aquí mismo en Cotacachi hay tonos sanjuanitos que tienen diferentes tipologías, ¿sí? Hay músicos aquí en Cotacachi que manejan su repertorio. Una vez al Taita Ushito, uno de los maravillosos flauteros de aquí de Achambuela, le pedí un tono y le dije, ¿sabe este tonito de Yura Baila? Que es un tono que se tocaba arriba en la montaña, en San Pedro. Entonces él no quiso, se enojó y dijo, no, eso no toco yo, porque eso es de allá. Eso es de allá, de ellos. Entonces, él respetaba mucho las limitaciones de las territorializaciones de la música. La música es bastante territorializada en ese sentido. Entonces, cuando uno se habla con un músico, ve cómo se debe manejar, ¿no? Cómo se debe manejar toda la música. Y él no tocó eso, yo le toqué, le dije, no sea malito, vamos. Él dijo, no, eso es, como si hay que respetar, eso es de allá y ellos tocan allá. Yo toco acá mi repertorio, mi música. Pero decirles que esa música de allá de Yura Baila, por ejemplo, que manejaban en San Pedro, una música, un sanjuanito bastante extraño, ¿sí? Que tiene un golpe casi a veces de ternario, por ejemplo. Entonces eso no se ha visto nunca. Es bien extraño. Asimismo, si vamos a hablar, por ejemplo, de las coplas de Cayambe, existen unas variaciones increíbles de afinaciones, ¿no? Desde Granada, Natural Moderno y de la famosa afinación en la menor, en la menor que es el Galindo, ¿no? El Galindo. En Imantag, miren, solamente pasar de Cotacachi a Imantag, que estamos en el mismo territorio, pero es otro pueblo quichua vecino. En Imantag ya es el Galindo, ¿no? Con la guitarra, es el Galindo. El bandolín, asimismo, está en una afinación, por decirle, galindeada. Y la afinación del bandolín de Imantag y de Natahuela no son iguales, ¿no? La música no son iguales. La música de Natahuela, el justastas, tiene su nombre, ¿no? Justastas, pero la música de Imantag es tas. O sea, no es lo mismo, ¿cachan? Tas, y Imantag, justastas en Natahuela. Y los tonos, la música, la melodía y la armonía que provoca el bandolín, ¿sí? Es bastante rápido en Natahuela. Nosotros una vez tuvimos unos encuentros maravillosos con los taitas propios, verdaderos maestros que sostienen la tradición del bandolín en Natahuela, y lloraban, ¿no? Lloraban y mientras nos contaban uno de sus testimonios en un descanso, de un repasito. Y decíamos, ¿por qué llora taita? Cuéntenos. Lindas las personas de ahí, taititos ya, gente de 70 o 60, 70 años. Y decían, estamos tristes, decía, porque nos han robado la música. Les digo, ¿pero quién les ha robado? Digo, nosotros no nos hemos llevado. Digo, y si nos llevamos, digo, aquí mismo dejamos, haciéndole un chiste para que no se sienta mal, ¿no? Dice, sí, nos han robado. Dice, se han llevado. Y nosotros decíamos, ¿quién? Entonces ya se han llevado y están tocando, dice, en otros países están tocando nuestras canciones. Entonces, ahí vimos en el propio territorio como un músico custodio de un sonido prehispánico, de un sonido milenario, sufre cuando se vulnera el derecho que tiene él a seguir conservando su música, ¿no? Entonces, si algo sirve también este espacio de comunicación con ustedes es para decir siempre que aprendamos la música, que toquemos la música, que difundamos la música, pero que tengamos siempre presente de dónde vino, quiénes son los custodios, siempre nombrarles, decir los nombres y siempre hacer el uso correcto, ¿no? El uso correcto, digamos ya el manejo ético de la música de este tiempo, de esta música ritual, ¿no? Es que hay que utilizarle para lo que sirve, ¿no es cierto? Y cuando hay que tocarle, hay que acordarse de los que nos enseñaron y cuando tocar con ese gusto, así no estemos en el tiempo. Por ejemplo, cuando yo toqué este pingullito, al último me saqué el sombrero, hice 3 gritos, ustedes vieron. Entonces eso nos enseñó el taita Félix Cuxcahua, ¿no? Porque él habla así, ¿sí? Siempre que acaba un tono de yumbo, grita 3 veces, ¿sí? Entonces eso es una manera, yo digo, tal vez no
muy significativa, pero por lo menos desde nuestra ética tratamos de acordarnos con ese grito que al último se hace del trabajo que ellos hicieron, que ellos sostuvieron en vida, que jamás cobraron ellos por tocar. O sea, esto es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Es el ejemplo, ese es el ejemplo vivencial de la gente que sostiene la música, ¿sí? Es maravilloso, porque eso no se trabaja ni con plata, ¿sí? No se compra, si no se vende, sino que es un sostenimiento. Por eso la gente sufre cuando ve que le han vulnerado su derecho a la custodia, le han vulnerado. Entonces, eso, decirles que no les hagamos sufrir a los taitas, ¿no? No vendamos la música, sí, sigamos compartiendo y claro, y siempre evidenciando el trabajo de ellos. Bueno, entre las canciones bastante prodigiosas que hemos encontrado y nos ha enseñado el taita Nicolás y el taita Emilio, que son 5 flauteros que viven arriba en San Pedro. Ellos todavía tocan la música de Yurabaila y es una canción maravillosa que vamos a compartir. Hay una canción también bien bonita que originariamente cuentan que vino desde Cambugán y de Cambugán saltó a Urcusique y de ahí fue como introduciéndose acá en Cotacachi. Algunos taitas, algunas canciones tienen nombre, otras no. Por ejemplo, a esta algunos de taitas que nos han enseñado le llaman Pucuy, ¿sí? Pucuy. Y hay canciones, digamos que el repertorio, llegando a, cuando se les pregunta a los taiticos cuántas canciones manejan, el taita flautero de Morochos dice que manejaba alrededor de unas 70 canciones, pero que se ha ido olvidando. Entonces él también comentaba de que le han ido robando canciones, ¿no? Pero él no dice a otras personas, él se refiere a que el espíritu de la música se ha ido alejando, ¿no? Porque alguien le ha estado haciendo alguna malilla. Por eso es de que no les gusta prestar las flautas. A veces también hay que entender, ¿sí? No hay que tratar de tocar los instrumentos de los taitas, porque no es a veces que uno puede tomarla mal, creer que son egoístas. Jamás un taita puede ser egoísta en una comunidad quichua. Más bien es de que cuidan mucho, porque como son custodios de la música, los instrumentos son como bastante celosos ellos. Entonces en la comunicación, en el metalenguaje que tiene el flautero o el músico con su instrumento, existe esa voz interna que les dice que no hay que tocarle, ¿sí? Porque si le toca, ¿sí? Se ha de ir y le pueden robar, especialmente cuando está caliente. Claro, y tiene mucho que ver con el tema de lo caliente y lo frío, ¿no? La relación, esa relación binaria de la naturaleza maravillosa, que es el frío y el caliente. Entonces, en caliente, cuando la flauta ya está caliente, ya se calienta, está activada, entonces ahí está trabajando. Entonces, en ese trabajo no se puede interrumpirle, y en ese trabajo se molesta, se enoja y hasta se puede ir. Entonces, por eso es como entender cómo trabajan los músicos.
Taita, por ejemplo, Taita Ushito, él ha tocado, se le ha escuchado más de 40 canciones, por ejemplo, manejar, ¿no? Más de 40 canciones, de todo el repertorio es largo. Sin embargo, en el desarrollo de todo el tiempo de la celebración de Inti Raymi, de Hatun Punya, no se utilizan todas esas 40 o 60 canciones, ¿no? Sino que hay unas específicas y ellos, ha habido tiempos, como van pasando los tiempos también, que algunas canciones van quedando en desuso, porque a veces a los bailadores, a la gente que baila, alguna canción por ahí no les gusta, por ejemplo, que es media lentita, porque las canciones más antiguas, canciones bien viejitas del repertorio bien antiguo, como que sí se les nota más lentitas, ¿sí? Entonces hay algunos jóvenes que tal vez sin entender la importancia de la antigüedad de la canción, dicen que quieren algo más rápido, ¿sí? Algo más fuerte para sentar más duro el paso. Entonces prefieren música un poquito más rápida. Entonces los taitas también les dan gusto, ¿no? Se dan cuenta de que les gustan esas canciones y esas tocan. Pero si hay canciones que son más lentitas, que son más dulcecitas, más en lo fuerte que son para bailar, son medias romanticonas. Como este Pukio y este Yura Baila que se tocó. Pero así hay otras canciones más intensas que tienen otro carácter. Por ejemplo, esta que voy a tocar ahorita, tocan bastante acá abajo, por ejemplo en Achambuela, se toca en Tunibamba mucho, he oído por acá abajo también, por Anraví, por ahí se le ha oído. Y este tonito es para caminar, dicen, ¿no? ¿Sí? Para caminar. Entonces, asimismo el carácter de esta canción es, van a escucharles, sí da la intención y de hacer entender que con esta música se puede marcar súper bien el paso, no para dar la vuelta, sino que para caminar, es así. Chaquita Purinchi, Chora Payuchi. Entonces, las canciones también van tomando su carácter. Canciones en calera manejan bastante. Son muy respetuosos los flauteros y conservadores en ese sentido de mantener las canciones para su ejercicio propio, ¿no? Tienen canciones para comer, tienen cuando se van a comer. Sí, canciones para entrar a la plaza, la primera canción con la que se entra a la plaza, canciones para dejar la plaza. Hay una canción en San Pedro que me enseñó Lení Farinango, uno de los guambras flauteros que está allá con los maestros, que es Taruga, ¿no? Que es una canción que se llama Has Has, para un paso que se llama Has Has, por ejemplo. Eso a veces los que vivimos aquí, más en el centro, no podemos ver porque eso sucede mientras bajan. Hay una partecita donde bailan el has-has, que es como una especie de paso de taruga, ¿no? También conserva bastante calera. Y ahí en ese has-has hay una canción que se llama has-has, que determina el baile, el paso y también la condición de ese momento. Otras canciones maravillosas para el arma y tuta, para el baño, ¿sí? Para la ablución, para bañarse, para el baño ritual, canciones que existen en ese momento de entrada, a veces canciones de salida. Existen canciones que están fuera del ejercicio social, que son canciones más personales. Por ejemplo, algunos maestros que se van solitos a bañar, especialmente en Achambuela. Había el taita del churo, por ejemplo, que iba a veces acompañado con un flautero, y los dos se bañaban ahí en el ojo de agua de la piscina de San José, ahí en Yanayacu se llama. Entonces ahí llevaban tabaquito, traguito, churo, la flautita. Entonces ahí los dos se bañaban, se iban a cargar, se iban a fortalecer, a tener una interacción con el agua, con el dueño de ese lugar. Entonces ahí entendimos de que también hay canciones que son menos
que no están en el foco de la difusión masiva, como cuando en la toma de plaza, sino que están ya en el ejercicio ritual más íntimo, ¿no? Asimismo sucedía eso con los yumbos, por ejemplo, ¿sí? Los yumbos también hacían sus pacarinas, se llama, ¿no? Entonces en las madrugadas se reunían y se iban, ¿sí?, a bañar, pero solo los músicos nomás, de allá de Cumbascondi y del Punje, ¿sí? Hacían este ritual, pero ahí no iba la comunidad, solo iban ellos nomás, en una madrugadita, 4:30, 5 de la mañana, a hacer su baño ritual. Asimismo los abagos, ¿sí?, gente de Chilcapamba todavía nos han contado de que sí iban calladitos, los abaguitos se reunían con sus mascaritas y se iban con su pingullito a tocar sus canciones de ese momento. Porque se entiende que cada momento es diferente y en cada momento la música también, si los momentos son diferentes, la música también tiene que ser diferente. Esas son las condiciones que se ven aquí para desarrollar y para haber diseñado tan acontecimiento tan incomparable y maravilloso como es el Hatun Punlla.